Y a esto se le suma la implementación de los autotest de coronavirus, que ya se están utilizando en distintos lugares del mundo hace más de un año, pero aquí en Argentina todavía no habían sido autorizados a pesar de las presiones que se estaban impulsando desde el gobierno de Córdoba, por ejemplo, o desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que así sea. Bueno, vamos a ver cómo funcionan estos test de coronavirus en el paso a paso. Allí lo estamos viendo, de esta forma se lleva adelante. Bueno, con algo más de 15 minutos, una persona en su domicilio y después de adquirir un test de este tipo en una farmacia puede tener un diagnóstico orientativo sobre si tiene o no coronavirus. Pero lo cierto es que el anuncio en sí tuvo sus resistencias antes de que se anunciara su implementación y seguramente las va a seguir teniendo. Vamos a aportar algunas voces. Primero lo vamos a hacer con Georgina Giraldi, que es la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, que ha sido una institución, al igual que el resto de los colegios de farmacéuticos, que ha estado a favor de la implementación del autotest. ¿Qué tal? Buen mediodía, Georgina. Buen mediodía. Bueno, ¿por qué sí? ¿Por qué hay que avanzar hacia la implementación de estos autodiagnósticos de coronavirus? Ante la cantidad creciente de casos, que ya es exponencial, y toda la cantidad de situaciones en las que no se testea, recién hemos visto cuáles son los casos que, por ejemplo, no se testea, creemos que es muy necesario, de muchísima utilidad, que estos autotest lleguen a disposición de la población, no solo para estos casos de contacto estrecho o de convivientes de pacientes positivos de COVID, sino para aquellas empresas, fábricas, los mismos profesionales de la salud que están en contacto frecuente con pacientes, se puedan testear cada 3 o 4 días y saber si tienen coronavirus o no. Nos lo piden mucho las empresas, como para hacerlo los días lunes, cuando ingrese el personal a trabajar, para detectar si hay algún caso asintomático, o en el caso de personas que han ido a trabajar con dolor de cabeza o dolor de cuerpo, resfriados, sin saber que tenían coronavirus y pudieron haber contagiado a sus compañeros. Entonces creemos que es muy útil, va a descomprimir la gran cantidad de gente que hay haciendo colas para hisoparse, pero uno de los rechazos, digamos, a este sistema era que se iba a perder quizás el dato epidemiológico. Por eso no lo habían autorizado hasta ahora. Nosotros vamos a informar los datos del paciente que vaya a utilizar ese autotest, para que el paciente nos informe a nosotros o por una aplicación informe el resultado dentro de las 24 horas siguientes y se pueda recabar ese dato estadístico. Ya está preparado el sistema, las farmacias tenemos acceso a ese sistema, vamos a iniciar un proceso de inscripción de las farmacias para que se anoten y así garantizamos que ese dato epidemiológico va a estar a disposición
de los ministerios de salud, provincial y nacional. Bien, entonces, el procedimiento sería así. Yo como ciudadano asisto a una farmacia, pido comprar un test y esa farmacia, ¿de qué forma obtiene después el resultado o cómo se queda con el compromiso de que ese ciudadano después le va a dar el informe del resultado para que ustedes los notifiquen al Sistema Nacional? Nosotros le tomamos todos los datos al paciente. El paciente se compromete a informarlo a la farmacia y nosotros lo cargamos en el sistema. Salta una alerta si ese paciente no lo informó dentro de las 24 horas siguientes, entonces nos podemos comunicar con él para ver cuál fue el motivo por el que no lo informó. Entonces así podemos asegurar que se puedan reportar. Lo de la aplicación estaba por instrumentarse. El paciente puede comunicarle a la farmacia o ingresar en la aplicación, cargar su resultado y eso a nosotros nos impacta también en la farmacia porque es el mismo sistema. Bueno, otra de las objeciones que se pone sobre los autotest tiene que ver con la confiabilidad y la eficacia que pueda tener para ese diagnóstico, los falsos positivos y otro tipo de cuestiones que hemos escuchado. ¿Qué pasa con eso? Qué interesante pregunta, porque este autotest es mucho más fácil de utilizar, ya hemos visto ahí en las imágenes, que los test rápidos o más aún los PCR, que sí o sí los tiene que realizar un profesional bioquímico. Son muy seguros, el resultado es de hasta el 95% de efectividad si se cumplen los pasos tal cual. En esto de que dicen previamente lavarse las manos, faltaría soplarse la nariz, porque mientras menos cantidad haya de moco presente o más aún asegurarse que no haya rastros de sangre, más efectivo es el resultado. Y en el caso de que la persona tenga síntomas y se realice el test y le dé negativo, lo que se sugiere es repetir el test a los 3 días, porque puede suceder igual que sucede ahora con los hisopados que se hacen con muy poca carga viral, da negativo y a los 3 días se manifiesta. Entonces, el resultado positivo es 95%, de 95 a 98% efectivo. El resultado negativo, si la persona tiene síntomas, es recomendable que a los 3 días se vuelva a realizar la determinación. Bueno, aquí en Argentina, en el protocolo, no existe una exigencia de que en los casos positivos se avance, por ejemplo, a una prueba PCR. En este caso, nosotros al informar el caso positivo, el Ministerio de Salud provincial o nacional verá si indica la confirmación con un PCR o lo toma directamente como caso positivo a nivel epidemiológico, precisamente teniendo en cuenta cómo es la situación en este momento de la gran escalada de casos. Bueno, 2 preguntas que tienen que ver con la cuestión logística. La primera, ¿hay fecha ya para saber cuándo se van a empezar a vender, cuándo las farmacias van a disponer de estos test para la venta? Están iniciados todos los procesos de importación. Se cree que dentro de 10 días aproximadamente ya van a empezar a distribuirse en las farmacias. Bien, y la cuestión del precio, que es otro tema que se pregunta mucho, ¿cuánto va a salir o cuál es el precio orientativo que tiene un autotest? Si vemos un poco la historia de los autotest a nivel mundial, empezaron en $20 y ahora hay test que se consiguen en Europa a $2, $3, $4, $5. Entonces el precio estimativo sería entre 2.000 y 3.000 pesos. Hay 2 laboratorios, Abbott, Roche, una empresa china y una empresa argentina que fue aprobada también para estos autotest, así que vamos a ver cuando ingresen los importados al país y se empiecen a distribuir también los de la empresa argentina, cuál es el precio definitivo que le va a poner o si cada una de estas 4 marcas le va a poner un precio diferente. Bueno, le hago una pregunta que me va a servir después para plantear el tema con quienes están desde la otra vereda advirtiendo por los autotest, ¿no? Pero nos preguntan por aquí, ¿qué pasa si el paciente que se hace el autotest da positivo y para no tener problemas en el trabajo, por ejemplo, informa que es negativo? Le informa a ustedes como farmacia que es negativo y ustedes cargan un resultado negativo. Esa es una de las posibilidades que puede suceder, así como hay gente que tiene que estar aislada y sale.
O sea, en esto tenemos que apelar también a esa responsabilidad. Por eso era la preocupación de los ministerios antes de aprobar los autotest, desconfiando de la responsabilidad de la gente. Entonces tenemos que demostrar que somos un pueblo responsable y que si vamos a comprar un autotest, y eso también creemos, que si la persona va a invertir una cierta cantidad de dinero en realizarse el test, va a informar el resultado y va a tener los cuidados necesarios, como los cuidados que necesitamos ahora los que saben que son positivos. Bueno, una cortita también de la cuestión de la venta. ¿Las obras sociales van a cubrir los autotest? Hay obras sociales que están cubriendo PCRs, que sabemos que son mucho más costosos, a personas 2 veces al mes o algunos inclusive hasta 3 veces al mes por situaciones laborales o de viaje. Esto, al ser bastante más económico como va a ser, podría tener cobertura de obra social, pero se va a autorizar como venta libre. Claro. Entonces hay que ver qué decisión toman las obras sociales y las prepagas con respecto a estos test y si toman evidentemente ese resultado reportado por el paciente como válido y oficial. Bueno, esperaremos entonces a esa información. Ha sido muy clara, Georgina, le agradezco por este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes.